Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 24 de mayo del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretario General, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 27-2024. El segundo, también a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 31-2024. El tercero, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 42-2024. El cuarto, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 32-2024. El quinto, a propuesta de usted, proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP PSE 01-2024. El sexto, a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario del juicio de la ciudadanía con número de expediente TSLP JDC 24-2024. El séptimo y último, a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 36-2024 y TSLP RR 37-2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, a favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario a dictar dentro del recurso de revisión TSLP RR 27-2024. Como está a cargo de un servidor, de no existir inconveniente, se dará cuenta por conducto del licenciado Enrique Davince Álvarez Jiménez, secretario de Estudio y Cuenta. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el recurso de revisión TSLP/RR/27/2024. En el proyecto que se pone en su consideración se propone tener al Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, por dando cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal en fecha 10 de mayo de 2024. Lo anterior en virtud de que con las circunstancias que acompañó a juicio, demostró haber requerido a la coalición Fuerza y Corazón por San Luis y al partido Morena a efecto de que procedieran a la sustitución de la candidata Montserrat Guzmán Zárate, quien resultó inelegible. Una vez realizado lo anterior, en auto se advierte que la autoridad demandada procedió a emitir el dictamen de procedencia en donde validó la sustitución de la candidata y aceptó el registro de las nuevas candidaturas propuestas por las diversas fuerzas políticas, por lo que se estima que se dio cumplimiento cabal a la sentencia. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No. Si no es el caso, secretario general, por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Primero, se tiene al Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, por dando cumplimiento a la sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2024. Segundo, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Y tercero, notifíquese personalmente al actor, por oficio adjuntando copia certificada de esta resolución al CEPAC,
para que por su conducto comunique esta determinación al Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, y a las demás partes del juicio por estrados que se fijen en este tribunal. Gracias, secretario. Leído los puntos de acuerdo, magistradas, ¿alguna intervención? En ese sentido, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión TSLP-RR 31-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia relativo al recurso de revisión identificado con la clave TESLP-RR 31-2024. En dicho proyecto de acuerdo se propone tener al Comité Municipal Electoral de Armadillo de los Infantes, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por cumpliendo con lo ordenado en la sentencia de fecha 10 de mayo de 2024 dictada por este Tribunal Electoral en los autos del recurso de revisión identificado con la clave TESLP-RR 31-2024. En la sentencia de mérito se estableció como efecto concreto la revocación del dictamen de registro de planilla en mayoría relativa propuesta por los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes todos de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, en el municipio de Armadillo de los Infantes, San Luis Potosí, única y exclusivamente en lo que toca al ciudadano Ramiro Miguel Hernández, como candidato a presidente municipal postulado por dicha planilla. Además, se vinculó también al Comité Electoral Municipal de ese municipio a ejecutar diversas acciones previo al dictado de un nuevo dictamen, acatando las directrices establecidas en la misma resolución. Ahora bien, de la documentación que obra en autos, se advierte que el Comité Municipal Electoral de Armadillo de los Infantes ejecutó las siguientes acciones. Requirió al representante del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis ante ese Comité Municipal Electoral a efecto de presentar el nombre de la persona que sustituiría al candidato a presidente municipal. Una vez cumplimentado el requerimiento anterior, el mencionado comité emitió un nuevo dictamen de conformidad con las directrices emitidas en la sentencia del mérito. Dentro de las 24 horas siguientes, informó a este órgano jurisdiccional respecto de las acciones ejecutadas para el debido cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de fecha 10 de mayo, anexando las constancias necesarias y que sirvieron de sustento para la emisión de una nueva determinación. Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral estima que la sentencia definitiva dictada en el recurso de revisión TESLP-RR 31-2024 se encuentra debidamente cumplida en apego a los parámetros fijados en la misma y dentro del plazo legal previsto. Por lo tanto, se estima que se tiene por cumplida la sentencia de fecha 10 de febrero de 2024 dictada en el presente recurso de revisión. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. A su consideración, magistradas, el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No. Yo nada más quisiera precisar que no es la sentencia del 10 de febrero, sino es la sentencia del 10 de mayo del 2024. ¿El proyecto sí está bien? Sí, en la cuenta sí la... Sí. Por eso la precisión. Si no hay más intervenciones, secretario general, proceda a tomar la votación correspondiente. Claro que sí, presidente, tomo una votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta, funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su permiso, señoras magistradas y señor magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos de acuerdo. Primero, se declara el cumplimiento de la sentencia de fecha 10 de mayo de 2024 dictada por este Tribunal Electoral en el recurso de revisión de TESLP-RR 31-2024. Segundo, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Tercero, notifíquese conforme a lo ordenado en el considerando 3 de este acuerdo.
En la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Leído los puntos de acuerdo, magistradas, ¿alguna intervención? En ese sentido, secretario Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 42-2024. Al estar también a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto de la maestra Gabriela López Domínguez, secretaria de Estudio y Cuenta. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio ciudadano de rubro TSLP, diagonal JDC, diagonal 42, diagonal 2024, promovido por el ciudadano Uriel Alejandro Sánchez López. De la lectura integral del escrito de demanda del juicio citado al rubro, se advierte que el acto impugnado expresado por el ciudadano Uriel Alejandro Sánchez López descansa esencialmente en que le agravia el acuerdo CG, diagonal 2024, diagonal ABR, diagonal 201, del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobó la candidatura del ciudadano Saulo Morales Guerrero para la presidencia municipal de Hualulco, San Luis Potosí, cuyo registro se efectuó con el sexo masculino y el género femenino. Al efecto, es importante puntualizar que los lineamientos en materia de registro de candidaturas de personas de la diversidad sexual para la elección de diputaciones y ayuntamientos en el proceso electoral 2024 en el estado de San Luis Potosí, en los numerales 11 y 13 especifican los criterios que deben ser observados para postular candidaturas de la diversidad sexual. Esta autoridad se percata que, en observancia con los precitados artículos invocados por el ciudadano Saulo Morales Guerrero, accedió a postular su candidatura de personas de la diversidad sexual al efectuar su registro bajo el sexo de hombre como candidato a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática para el ayuntamiento del municipio de Agualuco, San Luis Potosí, y de manera formal presentó el escrito mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, expresó el género con el que se autoidentifica, siendo este el género femenino, dando con ello el requisito mínimo obligatorio establecido en los lineamientos de la diversidad, de ahí que al haber sido solventada esta obligación, no le asiste la razón al impugnante y los agravios expresados por este se tornan infundados. Lo anterior es así toda vez que, partiendo de que la identidad sexogenérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, al ser este un elemento subjetivo de la identidad de las personas, la autoridad no puede inhibir, limitar y mucho menos cuestionar ni solicitar prueba alguna al respecto, pues como lo establecen los lineamientos de la diversidad, basta con la simple manifestación por escrito para que las personas candidatas manifiesten la orientación sexual, identidad, expresión de género con que se autoidentifiquen para el cumplimiento de la postulación mínima obligatoria. Por tanto, es claro que no debe ser motivo de disenso el actuar con perspectiva de género por parte de este órgano jurisdiccional y de la responsable respecto a las personas cuya orientación sexual, identidad de género o sexo no coincidan con aquel que les fue asignado al momento de nacer, pues tienen no solo el derecho de elegir aquel con el que se sientan plenamente identificados, sino a que dicha circunstancia sea reconocida por el Estado y tutelada de forma tal que permita potenciar el ejercicio de sus derechos humanos, como en el caso en estudio en que la responsable verificó que la candidatura objeto de impugnación diera cumplimiento a los mecanismos previstos en los lineamientos y que además, con la simple manifestación del escrito relatado, sea suficiente para que la participación del ciudadano Saulo Morales Guerrero sea efectiva mediante la correspondiente acción afirmativa que garantice la ponderación de su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, al autoadscribirse bajo el género femenino. Se reitera lo anterior que conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 35, fracciones primera, segunda, tercera y sexta, así como 133 de la Constitución Federal, primero, numeral 1 y 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, primero, cuarto, quinto y noveno de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y demás citados en esta sentencia, las autoridades tienen el deber de proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, dentro de los que se encuentran el de igualdad y no discriminación,
de todos los grupos vulnerables y su derecho a ser votados bajo las calidades correspondientes, incluyendo, desde luego, a las personas de la diversidad sexual. Por eso, y en razón de que se estableció que no hay una normatividad que le exija más parámetros al ciudadano Saulo Morales Guerrero para ser registrado a la candidatura para la que fue postulado, en atención a lo ordenado en el mecanismo previsto en los lineamientos, para verificar que las personas destinatarias de la acción afirmativa pertenezcan a dicho grupo en situación de vulnerabilidad, como fue la presentación de la carta bajo protesta de decir verdad, es factible concluir que se confirma el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emite el dictamen respecto de los cumplimientos al principio de paridad de género en los registros de candidaturas de los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria Magistradas. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No. En ese sentido, secretario general de Acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que proceda a dar lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, señoras magistradas y señor magistrado presidente, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP/42/42/2024. Segundo, en vía de acción afirmativa se consideran los agravios vertidos por el ciudadano Uriel Alejandro Sánchez López infundados en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG/2024/ABR/201 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emite el dictamen respecto del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024. Cuarto, notifíquese. Quinto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41, fracción 4ª, y por analogía el artículo 23, fracción 3ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Siendo así, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el envío correspondiente. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP-RR32-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Con su venia, la cuenta la dará la secretaria San Juana Jaramillo Cantos. Adelante, secretaria. Buenas tardes, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar la cuenta del recurso de revisión de SLP-RR32-2024, promovido por el Partido de la Revolución Democrática. La ponencia propone revocar y dejar sin efectos el oficio número CEPAC-C 1823-2024 de fecha 6 de mayo de 2024, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La parte actora en esencia se duele de que se haya dejado sin efectos la acreditación del representante suplente a Edmundo Azael Torrescano Medina, sin la debida fundamentación y motivación legal. Si bien el artículo 293, fracción primera de la ley electoral estipula que no pueden ser representantes de los partidos políticos o de las candidatas, candidatos independientes ante los organismos electorales, las servidoras y servidores públicos con atribuciones de mando en la Federación, el Estado o los municipios. En el presente caso no se acredita que el diputado local tenga atribuciones de mando, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración.
El diputado local no tiene facultades de dirección y atribuciones de mando, al no ejercer actos de autoridad, sino como diputado que pertenece a un órgano colegiado, en donde no se toman decisiones en lo individual, sino mediante un proceso deliberativo y de votación, por lo que no es válido concluir que goce de facultades de dirección y atribuciones de mando. Es preciso señalar que el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina preguntó la opinión al órgano interno de control del Congreso del Estado si los legisladores eran funciones con atribuciones de mando, a lo que contestó que el legislador en las actividades que se desarrollan no se encuentran las funciones de mando. Por tanto, no existe impedimento legal para que Edmundo Azael Torrescano Medina se desempeñe como representante suplente del partido. Es la cuenta, magistradas. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, entonces, secretario general, tome la votación. Con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización se resuelve. Único, se revoca y se deja sin efectos el oficio número CEPAC C 1823-2024 en los términos precisados en el apartado de efectos. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿alguna intervención? Ninguna. En ese sentido, secretaria de Estudio y Cuenta, procede a realizar el englose correspondiente. Proseguimos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PSE 01-2024, el cual está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario Enrique Davince Álvarez Jiménez. Buenas tardes, señoras magistradas y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el procedimiento sancionador especial, expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 01, diagonal 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar la inexistencia de infracciones a la normativa electoral en cuanto al procedimiento sancionador especial que nos ocupa respecto a los denunciados Enrique Francisco Galindo Ceballos en su carácter de precandidato y alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eduardo Maceleño Alonso, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Lo anterior, porque del examen escrupuloso de las publicaciones que el denunciante tilda de infractoras a la normatividad electoral en materia de propaganda, no se desprende la existencia de violaciones en materia de propaganda ni tampoco son actos anticipados de precampaña, dado que por un lado las publicaciones se llevaron a cabo cuando el precandidato estaba en la etapa de precampaña, por lo que para que se diera el supuesto de actos anticipados de precampaña requería que se hubiera emitido con antelación, lo que no sucedió. Respecto a los actos de propaganda gubernamental ilícita, en el proyecto se detalla que los mismos devienen inexistentes porque la suspensión de la propaganda gubernamental aconteció hasta el día 1 de marzo de este año y las publicaciones que tilda el denunciante de ilegales son previas a esta fecha, por lo que no puede tener lugar su configuración. Finalmente, por lo que toca a la promoción personalizada, como se detalla en el proyecto, examinada cada una de las publicaciones, se llega a la cuenta de que las mismas no la constituyen, pues las mismas tienen carácter informativo respecto a las acciones de gobierno que se llevó a cabo por parte del ayuntamiento y el alcalde, por lo que, al no contener elementos que inviten al voto o a procurar la aceptación, adhesión o apoyo de la ciudadanía, se estima que no se configuran en las mismas el elemento objetivo. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No. En ese sentido, secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Claro que sí, con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Primero, este tribunal es competente para conocer del procedimiento sancionador especial
sustanciado con motivo de la denuncia realizada por el ciudadano Joel Hernández Vázquez, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Segundo, se declara la inexistencia de infracciones a la normativa electoral en cuanto al procedimiento sancionador especial que nos ocupa respecto a los denunciados Enrique Francisco Galindo Ceballos en su carácter de precandidato y alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eduardo Marceleño Alonso, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Tercero, notifíquese. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del Juicio de la Ciudadanía TSLP JDC 24-2024, el cual también está a cargo de la ponencia de un servidor y continuará en la cuenta el secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el Juicio Ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 24, diagonal 2024. En el proyecto que se pone a su consideración se propone tener a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Movimiento Ciudadano por dando cumplimiento a la resolución de reencausamiento dictada por este tribunal en fecha 29 de abril de 2024. Lo anterior en virtud de que en la resolución de reencausamiento se ordenó a la Comisión substanciar la demanda de la actora en la vía intrapartidaria y, de ser el caso de su admisión, procediera a dictar resolución definitiva dentro del plazo de 12 días. Dentro de los autos, la Comisión informó haber admitido la demanda en la vía de recurso de inconformidad el día 7 de mayo de 2024 y haber dictado sentencia el 18 del mismo mes y año, acompañando copia autorizada de las constancias, por lo que se considera que la Comisión acató la resolución de reencausamiento en sus términos, pues esos fueron los lineamientos que se le dieron. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo que éste contemple. Primero, se tiene a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Movimiento Ciudadano por dando cumplimiento a la resolución de reencausamiento dictada en fecha 29 de abril de 2024. Segundo, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tercero, notifíquese personalmente al actor y por oficio adjuntando copia autorizada de esta resolución a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Movimiento Ciudadano. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguna. Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, proceda a realizar el engrose correspondiente. Finalizamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de los recursos de revisión TSLP RR 36-2024 y su acumulado y su propuesta de acumulación TSLP RR 37-2024. Al estar también a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario de acumulación relativo a los recursos de revisión identificados con las claves TESLP RR 36-2024 y TESLP RR 37-2024. En este proyecto de acuerdo se propone la acumulación de los expedientes de mérito en razón de que se recibieron a trámite de impugnación y estos guardan identidad en cuanto al acto impugnado y autoridad que lo emite. El primero de ellos fue el recurso expediente TESLP RR 36-2024 promovido por el ciudadano Abraham Sánchez de la Cruz, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valle, San Luis Potosí, en contra de la resolución del recurso de revocación de fecha 20 de mayo de 2024, en la que se declara procedente el registro de la planilla
de mayoría relativo, así como las listas de candidaturas y regidurías de representación proporcional propuestas por el Partido Movimiento Ciudadano. Acto emitido por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y el segundo de ellos relativo al recurso de revisión, expediente TESLP RR 37-2024, promovido por el ciudadano Abraham Sánchez de la Cruz, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles, en contra del mismo acto y autoridad precitados. Ahora bien, toda vez que los mencionados medios de impugnación, el primero de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar, y el segundo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, guardan identidad respecto al acto de autoridad combatido, pues en ambas demandas se controvierte la resolución del recurso de revocación de fecha 20 de mayo de 2024, en la que se declara procedente el registro de la planilla de mayoría relativa, así como la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuestas por el Partido Movimiento Ciudadano. Se estima que se configura la hipótesis normativa de acumulación establecida en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, pues tal precepto dispone la posibilidad de acumular expedientes cuando dentro de las demandas atinentes se combate el mismo acto de autoridad, lo que en la especie ocurre. Por lo que, en los artículos 17 de la Ley de Justicia Electoral, 32, fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y 73 y 74 del Reglamento Interior de este Tribunal, resulta procedente la acumulación, por lo que el expediente TESLP RR 37-2024 deberá acumularse al expediente TESLP RR 36-2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Lo anterior con el objeto de evitar posibles sentencias contradictorias que pudieran vulnerar principios constitucionales de certeza jurídica tutelados en los artículos 14 y 17 constitucionales, como el de cosa juzgada y congruencia de las sentencias. Por tal motivo, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para que realice los trámites procesales correspondientes para la acumulación material de los expedientes en cuestión y realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su permiso, señora magistrada y señor magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos de acuerdo. Primero, resultó procedente la acumulación planteada, por lo que el expediente TESLP RR 37-2024 deberá acumularse al expediente TESLP RR 36-2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Segundo, notifíquese. En la cuenta, señora magistrada y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Leídos los puntos de acuerdo, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es el caso, secretario de Estudio y Cuenta, procede a realizar el engrose correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Y magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 37 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.